Buenos días, muchas gracias a la doctora Mendieta por la invitación para hablar de la hora dorada en estas jornadas. La verdad es un tema que me gusta mucho, me apasiona y yo les voy a compartir la experiencia que tuvimos en el hospital donde laboro. Es el Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño Doctor Rodolfo Nieto Padrón en Villahermosa, Tabasco, que forma parte de los hospitales del IMSS Bienestar. Pues como ustedes saben, el cáncer es la primera causa de muerte en los niños después de los accidentes, la primera causa de muerte por enfermedad. Nuestro país tiene una supervivencia global aproximada del entre 50 y 60%, tanto los países, perdón, tanto los hospitales como de muy altos recursos como de menos recursos como el sureste, tenemos esa sobrevida global comparada con algunos países de Asia, ¿sí? No así el primer mundo como Estados Unidos, Europa, que tienen sobrevividas cercanas al 90%. La OMS tiene una meta para el 2030 que en países que tienen sobrevidas del 40%, 20% lleguen al 60%. Nosotros en México que tenemos el 60% que comentábamos, pues la meta es que lleguemos a más del 80%. Y hay una máxima en oncología que nos dice que el 80% de los niños con cáncer van a sobrevivir en países de ingresos altos, como lo mencionábamos hace un momento, a diferencia de los países de bajos recursos en los que sobreviven entre el 20 y 40% aproximadamente. Entonces ya dijimos que la meta para el 2030 es que estos números se eleven. Por eso es que la sobrevida o la supervivencia de un niño con cáncer depende mucho del lugar donde nace. En nuestro país se diagnostican aproximadamente entre 5,000 y 6,000 casos nuevos por año. Aproximadamente y tristemente la mitad o cerca de la mitad va a morir, como ya mencionamos, siendo la principal causa complicaciones debidas al tratamiento, pero estas pueden ser prevenibles y de ahí que es la importancia de hablar de estos temas como la neutropenia febril y de iniciativas como la hora dorada. La neutropenia febril o las causas infecciosas son de las más frecuentes que causan muerte o aumenta la mortalidad en los niños que reciben tratamiento de quimioterapia. Cada niño que recibe tratamiento de quimioterapia va a presentar aproximadamente entre 1 a 6 casos por año, en promedio 2 a 3 casos por año, y es la primera causa de ingresos a los servicios de urgencias, de ingresos no planificados, ¿sí? Las infecciones, pues, van desde los gram positivos, gram negativos. Sabemos que los gram positivos son los más frecuentes, pero los gram negativos son los más mortales y los más serios. Además, estos niños no necesitan exponerse a otros agentes, sino su propia biota o flora se vuelve patógena. La mortalidad de estos niños, pues puede oscilar desde el 4%, siendo muy baja en algunos centros, hasta la mitad, dependiendo de la severidad de la infección, los factores de riesgo y la localización geográfica, como ya habíamos mencionado. Factores de riesgo como niños con leucemias en inducción, niños con recaídas, niños con neutropenias severas, ¿sí? Y por cada hora que nos retrasamos en la detección y en la aplicación del antibiótico, pues el paciente aumenta el riesgo de mortalidad hasta en un 7,6%. Entonces, imagínense en estos niños que tienen 4 o 5 horas en los que no es detectada esta complicación y nos tardamos en atenderlos, nos tardamos en detectarlos, nos tardamos en dejar un antibiótico. Entonces, por lo tanto, ahora entendemos por qué esos pacientes pueden llegar a la sepsis, al choque y, pues, lamentablemente en algunas ocasiones también a fallecer. Existen algunas definiciones, como la neutropenia, que sabemos que es el conteo de los neutrófilos por abajo de 500, los totales, o que se espera que desciendan en las siguientes 24 a 48 horas, y esto es lo que los oncólogos llamamos el famoso nadir de la quimioterapia. Es muy importante conocer en qué momento ese paciente recibió un tratamiento de quimioterapia para saber en qué momento se van a presentar estas complicaciones. No es la regla que se presente a los 7 a los 14 días, pero ese es un aproximado. Y recordando que el primer día comienza a contar desde el primer día en que se administra la quimioterapia. También sabemos que hay quimioterapias más intensas o más tóxicas que otras,
como los antracíclicos, ¿sí? Algunas combinaciones como el famoso ICE, que mencionamos mucho los oncólogos, de combinaciones de ifosfamida, carboplatino, etopósido, que tampoco es lo mismo un paciente que está debutando o está iniciando un tratamiento de quimioterapia con un cáncer inicial. Además, que el cáncer esté en la médula ósea, como los pacientes con leucemia, esos pacientes siempre van a presentar mayores complicaciones y más riesgo de sepsis y mortalidad. Ya dijimos también que cada hora que nosotros nos retrasemos, la replicación logarítmica de estos agentes o de estos microorganismos, pues va a ser importante y va a contribuir a una mayor sepsis, deterioro y choque. Además de la mortalidad. Platicábamos algunas veces con compañeros que ese es un manejo multidisciplinario, es un reto para todos, no nada más para el oncólogo, también para el intensivista, el urgenciólogo, el pediatra, etcétera. Y sin embargo, es una complicación que no tiene que ser abordada por el oncólogo o el hematólogo pediatra, que es el médico tratante, sino que puede ser atendida por el pediatra, por el urgenciólogo o por el médico de primer contacto. Por eso es tan importante conocer esas complicaciones, detectarlas y atenderlas. Para ello existen colaborativas o grupos colaborativos como MAS, que es el grupo de México en alianza con Sindiut, del cual ya somos más de 60 centros que participamos en estos proyectos como la famosa Hora Dorada, ¿sí? Que levantamos la mano, que expusimos nuestro diagnóstico situacional y que participamos en la segunda colaborativa del 2021 y ahorita les voy a platicar un poquito más cómo se llevó a cabo esa colaborativa, cuáles eran las metas, cómo nos fue, ¿sí? Pero pues, ser parte de este grupo nos ha llevado a formar capacitaciones, tener grupos colaborativos y estos resultados que vamos a presentar más adelante. Esa es parte del personal allá en el hospital donde laboro, pues los directivos, los infectólogos y algunos oncólogos. Y bueno, más adelante les voy a platicar un poquito más de nuestro equipo. Como ustedes saben, St. pues es un hospital que tiene porcentajes de pacientes curados muy altos. Hablamos de primer mundo, de más del 95% de pacientes con buenos resultados, hablando de tratamientos de quimioterapia, hablando de detecciones oportunas, de baja tasa de abandono, del alcance de estos pacientes para un tratamiento oportuno, completo, integral, menos complicaciones, etcétera, etcétera. Y ellos, pues, también forman grupos colaborativos en Latinoamérica, como les mencionaba, el Grupo Más, y a partir de los años 60, en que se funda este hospital, empiezan a dar capacitación a otros centros como México y Latinoamérica. Parte de las estrategias de Grupo Más, pues son, como hemos estado comentando, calidad, ¿no? Mejorar la calidad de la atención de los pacientes, el control y la prevención de las infecciones, la famosa hora dorada, que forma parte de estos proyectos de calidad, otros proyectos que a lo mejor algunos los han escuchado en sus centros, como la escala de valoración de alerta temprana o el EVAT, otros proyectos como Puente, Enfermera Educadora, los famosos investigadores clínicos, etcétera, etcétera. Pero ahorita nos vamos a enfocar en lo que es Hora Dorada. Y bueno, Hora Dorada, cuando nos invitan a participar, esta fue la segunda colaborativa porque ya existía una previa. En la primera participaron 23 hospitales con resultados muy buenos, de los cuales nosotros adoptamos y copiamos algunas estrategias. En esta ocasión, en el 2021, en noviembre, cuando lanzan la convocatoria para la segunda colaborativa, participamos más de 80 hospitales y la meta era que por lo menos el 70% de los niños que recibieran quimioterapia y acudieran por fiebre a un servicio de urgencias o su equivalente, recibieran el antibiótico en menos de 60 minutos. Como ustedes pueden ver en el mapa, participamos hospitales tanto de México como de Latinoamérica, tanto de más recursos como de menos recursos, de todas las partes de México, y nosotros en Tabasco pues también estuvimos participando en esta colaborativa. ¿Cuál era la meta, además de que cumpliéramos con el 70% mínimo de estos pacientes? Bueno, con ello esperábamos que hubiera menos complicaciones, menos sepsis, menos mortalidad, ¿sí? Y por lo tanto incrementáramos la sobrevida de estos pacientes, porque ya dijimos que la sobrevida en nuestro país pues es menor a la esperada.
Y además, algo que a veces no, de lo que no se habla, que es el menor consumo de recursos. Sabemos que no es la misma motivación para todos. Algunos nos mueven los niños, los pacientes, etcétera, sus familias, y algunos pues también que forman parte del el grupo administrativo, que no son operativos, pues también les interesa el menor consumo de recursos o menor gasto. Entonces, el que estos pacientes se vayan antes a casa, no pasen a una terapia intensiva, pues también contribuye o conlleva a un menor consumo de recursos. Y bueno, lo primero que tuvimos que hacer fue formar nuestro equipo. Entonces, escogimos un equipo multidisciplinario que la verdad que fue una estrategia que nos funcionó mucho porque teníamos un infectólogo, teníamos la líder que era la coordinadora de medicina interna, la persona que se encargaba de medición, de capturar, porque pues para todo nos pedían datos. Los latinos y los mexicanos trabajamos mucho, pero muchas veces no nos damos a la tarea o no nos damos el tiempo de registrar. Entonces, si no registramos, si no medimos, pues no vamos a saber en qué estamos mal o cómo estamos y tampoco vamos a saber cómo mejorar. Entonces, lo primero que había que hacer era tomar nuestros datos basales y cada centro se dio a esa tarea. Aunque no lo crean, nosotros estábamos en 0% de cumplimiento y teníamos o tardábamos 4 horas en administrar el antibiótico. Por supuesto, ir de 0% a 70% parecía muy ambicioso y creíamos que no lo íbamos a lograr. De repente había gente que decía, no, es imposible, eso no se va a poder porque de 0 a 70 es demasiado. Escoge una meta más baja o más real. Y nosotros pues dijimos, bueno, si esa es la meta para todos, pues creemos que sí lo vamos a poder lograr. Este también es un trabajo muy bonito porque con ese trabajo se refleja que no se necesita tantos recursos, sino mucha voluntad y sobre todo trabajo en equipo. Hicimos nuestro diagrama de bloques y ellos nos enseñan y nos capacitan para ir desarrollando un proyecto desde cero. Hicimos también nuestro diagrama de causa-efecto y veíamos cuáles eran nuestros cuellos de botella. Y dijimos, bueno, de repente no se identificaba al paciente como era debido. Aparte nos tocó en la época de la pandemia y entonces si tenían fiebre ya lo mandaban a IRAS, ya se retrasaba, ya se iban a la fila con los que llegaban por sintomatología respiratoria, etcétera, etcétera. Entonces, creo que lo que nos pasó a nosotros o lo que estaba pasando en el centro es lo que le pasa a muchos centros. De repente tiene que venir el infectólogo, tiene que autorizar el antibiótico, tienen que surtirlo en la farmacia, el paciente no tiene una vía, aunque tenga un dispositivo permanente como los catéteres puerto, pues de repente no hay agujas, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso lo fuimos documentando y fuimos viendo cuáles eran nuestras áreas de oportunidad. Por ejemplo, si el vigilante no identificaba o no dejaba pasar al paciente, bueno, le dimos un gafet para que lo pudiera identificar. En algunos centros desarrollaron carnets para que esos niños pudieran ser identificados y pudiera dárseles prioridad en el área del triage. Sí. De repente hubo gente que también desarrolló sellitos para las tomas de biometrías. De repente también hubo algo que se llamaba el kit dorado o la cajita dorada que tuviera disponible el antibiótico, la aguja para el catéter puerto, el medio del cultivo y ese kit que ya había funcionado desde la primera colaborativa, lo implementamos en la segunda colaborativa. Como les mencioné, hubo un infectólogo en nuestro equipo y entonces él comentó que el antibiótico que veía más conveniente era el cefepime y por lo cual nosotros estuvimos de acuerdo por la cobertura y además por la cobertura y los cultivos que se reportaban en nuestro centro. Y como les mencioné, pues eran 240 minutos o 4 horas que nos estábamos tardando en el hospital del niño. Entonces, esos eran los gafetes que les dimos a los pacientes y con ellos se identificaban. Se los entregábamos en la consulta y cada que un niño se diagnosticaba, se iba a su casa, pues se le instruía sobre el uso de este catéter y la urgencia de la fiebre. También les dimos termómetros para que supieran identificar la fiebre. Si bien la definición de fiebre y neutropenia nos menciona
una fiebre, una temperatura de 38.3 grados centígrados o 38 sostenida más de una hora, pues también hay que recordar que las definiciones se refieren a la temperatura central. Tendríamos que tomarla ya sea ótica, oral, timpánica, temporal o rectal. Entonces, esa misma temperatura equivale a la temperatura axilar de 37.5 y eso también hay que capacitar, hay que insistir, porque muchas veces pasaba o les ha de pasar que llega el paciente y entonces dice, no tiene 37.5, todavía no tiene fiebre, regrese cuando sean 38 y a veces pues el paciente ya llega complicado, recordando que cada hora de retraso implica pues mayor número de complicaciones. ¿Qué hicimos también y que es algo que tenemos todos a la mano, que es económico? Es la capacitación. Cada que llegan los residentes de nuevo ingreso, porque somos un hospital formador de recursos, capacitamos a los pacientes y a los residentes también, y entonces les dimos un algoritmo que ahorita les voy a enseñar, que diseñamos para que ellos lo tuvieran a la mano y además está pegado en el área de choque del servicio de urgencias. A los pacientes les entregamos un tríptico para que supieran en qué momento deben acudir al servicio de urgencias, para que supieran que la fiebre es una urgencia, que tienen que acudir en el momento que se presente. Desafortunadamente también esta es una desventaja en nuestro medio porque hay localidades muy lejanas, como 3, 4 horas, como debe pasarles también a ustedes, y entonces esos pacientes están en desventaja porque muchas veces no tienen una forma de trasladarse, no hay transporte, tienen que esperar hasta que amanezca, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso también nos limita un poco hablando del tiempo desde que se presenta la fiebre en casa hasta que el paciente se presenta en el servicio de urgencias. Pero una vez que llega al servicio de urgencias, eso sí ha logrado disminuir en menos de una hora. Este fue el tríptico que les entregamos y estamos trabajando ya en un video y bueno, porque sabemos que somos más visuales para que los pacientes pues lo puedan tener en su celular y compartir. Este fue el algoritmo que diseñamos y como ven, pues es muy claro cuánto debe tardarse la atención, no retrasarla, darle prioridad al paciente que acude con el GAFET. El tener a la mano ya el antibiótico, pues nos facilitaba mucho el trabajo porque, como les dije, no tenía que ir con el infectólogo, no tenía que autorizarlo, surtirlo farmacia, etcétera. Entonces, con todo eso, logramos que se le pudiera administrar en menos de la hora y ahorita nos estamos tardando 45 minutos para administrarlo. De ahí, pues ya valoramos si el paciente, una vez que ya se le administró, si está estable, puede quedarse o subir a piso de oncología directamente, que también eso hacía que tardaran menos en el servicio de urgencias y entonces pues también se movilizaba el servicio y no se saturaba. Si el paciente no estaba estable o no está estable, pues bueno, también no, a lo mejor no es conveniente pasarlo a un servicio como el nuestro todavía, pero pues puede ser valorado por terapia intensiva, etcétera. Y pues bueno, como ustedes saben, y esto no está en discusión, si el paciente tiene datos de respuesta inflamatoria sistémica, si el paciente está inestable, pues no es el cefepime el que se recomienda, sino pues esquemas más amplios como meropenem, vancomicina, que pues esto todos ya lo conocemos. Se vale desescalar el antibiótico, se vale que le pongamos de repente al inestable este esquema y después decir, bueno, con los cultivos se optó por cambiar el antibiótico, pero cefepime, que era el que yo mencionaba hace rato, pues nos facilitaba mucho porque al decir cefepime, sabemos que la dosis son 50 miligramos por kilo y que la dosis máxima son 2 gramos. Entonces la cajita o el kit dorado tiene 2 gramos de cefepime y lo tenemos a la mano. Y parte de las estrategias es que todo el tiempo se esté surtiendo o resurtiendo para que no haya un desabasto. La fortuna también de tener este infectólogo es quien le da seguimiento en piso y también él llevó ya el curso del control de infecciones nosocomiales, etcétera, etcétera, y es una persona que está muy involucrada con nuestro equipo. Y como ven, pues el algoritmo está ahí a la mano o a disposición de todos los que quieran observarlo en el área de choque y en el área de urgencias pediátricas. Otra estrategia que nos funcionó, que compartimos con todos, es informar los logros, ¿no? Cómo estábamos, compartir los logros, entregar reconocimientos a las personas que estaban participando en el proyecto, porque al principio todos pensamos o siempre se siente como una carga extra de trabajo.
Sabemos que somos centros de referencia. En el caso de nosotros, somos un hospital de IMSS Bienestar, que anteriormente era Secretaría de Salud, que es un hospital pediátrico, que es el único hospital pediátrico en el estado. Entonces, se reciben muchos pacientes de todo tipo. No es un hospital exclusivamente para oncología. Entonces, de repente se puede sentir que hay más trabajo, hay más carga, etcétera, etcétera. Y entonces, al principio, pues, por supuesto, tuvimos reuniones con todos, con los directivos que siempre nos han apoyado, con las autoridades, con los jefes de servicio. Y aquí vemos a los compañeros de urgencias. Les hicimos ver que no era más trabajo para ellos, que era un trabajo que iban a hacer o el que hacen todo el tiempo, simplemente había que documentarlo, como les mencioné anteriormente. Había que documentar en qué momento llegaba el paciente, en qué momento se había realizado la indicación médica, en qué momento se le había administrado. Y, por ejemplo, algo muy curioso es que sabemos que enfermería a veces pone, ¿no? Cefepime se administra cada 12 horas, entonces lo pone 8 de la mañana, 8 de la noche, por decir un ejemplo. Pero nosotros teníamos que decirle, no, es que no es 8 de la mañana por redondear. Hay que poner que si eran las 7:05, esa es la hora, o las 7:45, también había que ser muy específicos porque otra vez los minutos cuentan. Entonces era muy importante cumplir o ser muy específicos si se estaba cumpliendo con los menos de 60 minutos que era la meta. Y entonces, ¿cómo nos fue? Yo les mencionaba que al inicio de la colaborativa, pues medimos nuestras basales y estábamos en 240 minutos y en 0% de cumplimiento. Logramos para el mes de febrero y mantenernos de ahí en adelante, por eso ya nos salen las gráficas más adelante, en llegar a no solamente 70%, sino ahorita estamos en 85% de cumplimiento. Y ya la hora dorada es algo que se habla todos los días en el hospital, es algo tan normal. De repente todos querían su hora dorada, y sabemos que no es algo que sea exclusivamente de los niños de oncología. Hay hora dorada para triage, hay hora dorada para la paciente obstetra, hay hora dorada para el trauma, etcétera, etcétera. Entonces, no es algo que inventó más o que inventó Senyut, pero es una colaborativa que demostró que funcionaba. Entonces, nosotros logramos la meta, como les mencioné, y además la superamos y sobre todo la hemos mantenido porque ahorita ya estamos en la etapa de sostenibilidad y de institucionalización. Parte de la estrategia es involucrar a los residentes. Los residentes eran los que cumplían la meta, veían que se cumpliera porque, bueno, son los que están ahí todo el tiempo. Hubo un residente que hizo la tesis sobre ello y ha presentado los trabajos en varios foros. Logramos, como les mencionaba también, ir de 250 a 240 minutos a 45 que nos estamos tardando ahorita. 45 minutos en los que se identifica el paciente, se obtiene una vía ya sea periférico central y se le administra la dosis de cefepime. Con eso y con los reportes, pues hemos estado cumpliendo. Aunque dijimos que la meta era en 70, ya dijimos que nosotros estamos en 85%. Y ahorita les voy a platicar de cómo nos ha ido en general a todos los de la colaborativa, no nada más a nosotros. Y bueno, con eso, porque estas gráficas salen o las arrojan directamente de los formularios que llenamos con los tiempos que ya les había mencionado, tiempo desde que llegó al triage, tiempo desde que se indicó, tiempo desde que se administró, etcétera, etcétera. Y en todas estas gráficas son producto de todos esos registros. Entonces, vimos que los niños pues tienen menos eventos de sepsis, menos eventos de choque, menos traslados a terapia intensiva, menos uso de aminas vasoactivas y por supuesto todo se traduce también en menos mortalidad y menos consumo de recursos. Como les mencionaba, 85% de los niños recibe el antibiótico en menos de 60 minutos, lo que se tradujo en que superamos la meta. Todos reciben cefepime, ¿sí? Si bien ya dijimos, de repente podía llegar uno con necesidad de un esquema más amplio por la inestabilidad hemodinámica. Bueno, hasta esto se ha cumplido con cefepime todos. El uso de aminas se redujo en 3%. A terapia intensiva solamente ingresaron o hubo necesidad de la terapia o de ingreso a terapia en el 1,6%, sepsis en 3%, mortalidad en menos de 1%. Y además, algo que también traducía menor consumo de recursos porque sabemos que los días de estancia hospitalaria se traducen en más gasto. Los niños al llegar
y administrarse el antibiótico. Ya dijimos, no se complican, se van pronto a casa, se recuperan rápido y entonces logramos que se acortaran las estancias hospitalarias hasta 3 en algunos o 5 días en otros, egresando, por supuesto, con la autorización de infectología y con un manejo antibiótico ambulatorio. A lo mejor alguien diga, bueno, ¿y esos regresaron? No, no, no regresaron porque se iban con cobertura antibiótica y por supuesto que también está establecido ya las pautas para egresar un paciente, que es que tenga por lo menos 24 a 48 horas sin fiebre, no tuvimos aislamientos positivos, si los tuvimos ya están negativos, paciente que esté estable hemodinámicamente, comiendo, etcétera, etcétera. Entonces, y sobre todo, fuera de NADIR y con recuperación hematológica o datos de recuperación hematológica, una biometría hemática con más de 500 neutrófilos absolutos. Este ha sido un trabajo que nos ha dado muchos frutos como centro, en lo personal también. Es un trabajo que presentamos en un congreso nacional, es un trabajo que llevamos también a Senyut porque, pues como les mencionaba, Senyut es quien nos ha compartido todas estas capacitaciones, quien nos ha hecho parte de sus grupos y también hemos hablado de lo que estamos haciendo aquí en Tabasco y de lo que estamos haciendo aquí en México. Lo compartimos allá en un convening en diciembre el año pasado y Sendyut pues es el sueño de todos los oncólogos y hematólogos pediatras y ya tuvimos oportunidad de conocerlo el año pasado y de platicarles lo que estamos haciendo en el hospital y en el estado. ¿Cómo nos fue en general en la colaborativa? Pues el 83% de los pacientes recibió el antibiótico en menos de una hora, que era la meta, y también no solo superamos la meta como centro, sino también como colaborativa, esto es, hospitales de todo México y de Latinoamérica cumplieron la meta. Fueron en total 8.629 eventos febriles reportados. Digo, de repente ahorita ya hay gente que no ha estado reportando, pero que sigue llevando a cabo la hora dorada, porque como mencionamos, aunque se acabó la colaborativa en el 2023, esto se quedó en cada hospital, ¿sí? Hay 60 traslados a UCI evitados, perdón. eh, Menos casos de sepsis, o sea, previnieron casi 700 casos. Y por supuesto, lo más importante para todos nosotros, muchas muertes evitadas, ¿sí? Se hizo una cultura de la hora dorada, se habla de la hora dorada en las entregas de guardia, en las indicaciones médicas, en las notas de ingreso, en los expedientes médicos. Y como les mencionaba, pues de repente todos quieren su hora dorada. Nosotros en el Hospital del Niño en Tabasco también tenemos ya actualmente hora dorada en la consulta por los pacientes que llegan por otras causas y de repente presentan fiebre, pues ya también hay hora dorada ya en consulta. Y lo más importante, hora dorada en hospitalización, porque son pacientes que están recibiendo quimioterapia y que en algún momento presentan esta urgencia oncológica y los atendemos en menos de 60 minutos. También se traduce en menos muertes, menos complicaciones y pues con ello contribuimos a incrementar la supervivencia que estábamos mencionando en un inicio. ¿A dónde vamos ahora? Por supuesto, esta es una estrategia que se ha visto que funciona, tenemos que continuar. Para ello necesitamos el apoyo de las autoridades, garantizar el suministro de los insumos. Sabemos que muchos estamos migrando a este esquema de IMSS Bienestar y pues por lo tanto lo hemos presentado a las autoridades para continuar o para darle continuidad a estas estrategias. Hay que promover la capacitación continua. Yo siempre he dicho que la capacitación es una herramienta que es económica. Sí, además todos tenemos personal rotatorio, tenemos internos, tenemos residentes. En nuestro caso hay residentes de pediatría, de anestesiología, de neonatología, de cirugía, y entonces queremos que todos se familiaricen con la hora dorada. Enfermería, por supuesto, porque hay pasantes y personal nuevo que pues a veces tiene desconocimiento de esa estrategia y pues de repente ya se hace como muy, muy famoso y muy sonada la hora dorada. Estamos trabajando en la guía institucional porque, por supuesto, en algún momento no vamos a estar los mismos y pues queremos que ya se quede de manera permanente en el hospital como parte de los procesos y además de que sea un proceso estandarizado, que no importa quién esté, siempre se lleve a cabo como se ha demostrado que funciona. Y como les mencionaba, pues hay una hora dorada en hospitalización, una hora dorada en la consulta externa y pues estamos trabajando en la hora dorada en los municipios o jurisdicciones. La ventaja para nosotros en Tabasco es que es un hospital
como dije, de referencia, pero además es un estado que es relativamente pequeño, solamente son 17 municipios, entonces pues digamos que no consideramos que sea algo tan complicado, tan complejo de hacer. Ya hemos tenido reuniones con el IMSS Bienestar y la gente está pues muy motivada para llevar a cabo la hora dorada hasta esos hospitales para que los pacientes que viven más alejados, como a 3, 4 horas de los municipios más alejados de nuestro centro, pues se les puede administrar el antibiótico desde allá y después se envíe ya con la primera dosis de cefepime. Nos graduamos como un centro dorado. Aquí recibimos nuestra plaquita que por supuesto pues nos ha costado como a todos los centros y que presumimos con mucho orgullo. Ella es la directora del hospital, como les había mencionado. Y bueno, ellos son algunos niños que se vieron beneficiados con esta estrategia, que están vivos, que continúan sus tratamientos, y algunos pues ya, como el niño de la boina, Jeremías, ya está en vigilancia, y pues porque sabemos que cada niño cuenta en todas partes, ¿sí? Que todos son importantes para nosotros. Y si hemos dicho desde un principio que es una estrategia que puede disminuir la mortalidad prevenible en los pacientes que reciben quimioterapia, bueno, creemos que es una estrategia que ha demostrado que funciona y por eso queríamos compartirla con todos. Y agradezco nuevamente a la doctora Mendieta que me invitó para compartir estos logros. Este es el hospital en donde trabajo y este es parte de Villahermosa. Y bueno, pues siempre compartiré esta frase que la capacitación es el arma más fuerte que tenemos para cambiar el mundo. Y muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, estoy a la orden.